Doctora, ¿usted me escucha a mí? Porque nosotros no la estamos escuchando. No. No se le escucha, doctora. ¿Cómo le va? Ah, tiene bajito el audio, porque se le escucha muy, muy, muy bajito. Tampoco. No, no. Quizás no entró con el audio de internet. Sí, salga y vuelva a entrar, doctora. Y Capaz que toque ahí donde sí dice puede. iniciar con audio de internet. Ahí está. Salió, me parece. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí. Con delay la escucho yo. Sí. 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 Esperen que voy a Con eco. desactivar acá. Me conecté con el teléfono. A ver, ahí desactivé. Además de mutear, La tiene que escucha. silenciar. Sí. Hay silencio, esperen. A ver, ahí. Ahí estamos. sí. Ahí me ven. Ahí está al menos. perfecto. Bueno, Sí, ahora sí, ay, ahora sí. Ahora sí. la tecnología, chicos. Bueno, yo los voy a ver acá y ustedes me van a ver por el teléfono. Empezamos complicados. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Andrea Fraschina. Me gustaría ver que enciendan la cámara, la mayoría, al menos al inicio de la clase y al final, en el momento en que haya preguntas. Disculpen esto que sucedió, la verdad que estuve usando el Zoom estos días sin ningún problema.
Lo que pasa que también en esto lo usan mis hijos para sus clases y para otras cosas, y bueno, puede haber sucedido algo. Lo que voy a hacer es compartir pantalla acá con la compu, y ustedes me verán por el teléfono, así que iré rotando la cabeza. Eso les iba a pedir, que por favor al inicio de la clase traten de que los vea, así los voy conociendo, que tengan cada uno su nombre en lo posible, para ir distinguiéndolos. Y bueno, una vez que yo comparto pantalla, generalmente hasta en mi misma compu no los veo, me quedan solamente una hilerita con 3 caritas, pero después al final, cuando dejo de compartir pantalla con el PowerPoint, podemos seguir hablando. Disculpen entonces nuevamente la demora. 2 o 3 cositas. Esto de que los quiero ver, y aparte que es una directiva que nos ha dado la cátedra de que conecten la cámara. Yo sé que es difícil las primeras clases, tanto para ustedes como para nosotros, que la clase sea interactiva a través de este medio, ¿no? No es lo mismo que la presencialidad, pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo más ameno posible. Hoy vamos a ver fraude a la ley. Todo lo que de lo que les voy a hablar está tanto en el libro del Dr. Hoff, y a su vez voy a subir el PowerPoint y el material que se preparó y los fallos de los que hablemos. Así que no van a tener falta de material, es decir, va a estar todo, tanto en el libro como en el campus. Y como tenemos bastante tiempo antes del parcial, que me dijeron que es el 30 de abril, desconozco todavía cómo va a ser la modalidad, porque esto cambia día a día y bueno, ustedes ya lo saben, no hace falta ni que se los explique. Bueno, que como tenemos tanto tiempo hasta el parcial, yo creo que vamos a tener posibilidad de una clase de repaso, en la que si quedan dudas del tema que vamos a ver hoy como del próximo tema, las vamos a poder charlar en esa clase. Y además, en el campus, el año pasado lo hicimos, abrimos un foro de preguntas y se iban respondiendo. Lo que a mí se me ocurrió que podemos hacer este año es que ustedes hagan las preguntas en el foro y después las charlamos en la clase de repaso a través del Zoom. ¿Les parece? Disculpa, profesora. Sí. Yo intenté prender la cámara, pero se me tilda mucho. Le pido disculpas, pero no. Está bien. No, sí. Sé que hay casos que no pueden encender la cámara o porque no tienen. No hace falta que uno por uno me diga que no tiene cámara, pero los que tienen cámara, por favor, me gustaría verlos y en lo posible que participen. Vamos, como esta es la primera clase y hasta que los conozca y digamos, y veamos cómo se desarrolla la clase, les pido que las preguntas las vayan haciendo en el chat, que acá lo tengo, vamos a abrirlo, y las voy viendo, cada tanto hago un corte y las vamos mirando, salvo que haya algún voluntario que se ofrezca a ir mirándolas y cuando yo pregunte me las lea. No conozco a nadie, estoy viendo y este cuatrimestre no conozco a nadie. ¿Hay alguien que se ofrezca, alguien que ya nos conozcamos y que no tenga vergüenza en ofrecerse? Si no, elijo al azar, ¿eh? Bueno, Sofía Roteño. ¿Estás ahí? Hola. Sofía, ¿qué tal? No te conozco. Buenas tardes, Sofía. Te voy a pedir, por favor, si podés ir chequeando las preguntas y cualquier cosa me las vas leyendo en el momento que te lo pregunte, ¿sí? Dale, perfecto. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, vamos a compartir pantalla. A ver, acá está el PowerPoint, compartir. ¿Qué pasa acá? Desde el principio. No, esto no. Ay, esperen que tengo las fotos acá.
que me molestan. No. Ustedes ahí están viendo el PowerPoint, pero no como presentación. ¿Ahí lo ven bien? Sí. Sí, 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 ahí se ve. Ahí está, sí, yo lo veo acá en el teléfono. Esperen que acá me quedó la pantalla partida. Acá. La pantalla chiquita, más que partida. Corro las fotos. Bueno, ahí está. Vamos a arrancar. Bueno, el tema, uy, qué difícil esto de teléfono y... Ahí vamos. Que vamos a empezar a hablar hoy, como les decía, es el fraude a la ley. Ustedes ya vieron un poco, yo sé que es un tema que repetimos todos los profesores y que a veces me dicen, ay, qué cansador, todos dicen lo mismo, pero después al momento del parcial vemos que no lo saben también el tema. Ustedes han visto con todos los docentes la estructura de la norma DIP, ¿no? La estructura de la norma de conflicto, de colisión o de derecho internacional privado, como digamos, son las distintas calificaciones que tiene, es una norma que, como toda norma jurídica, tiene dos partes, un tipo legal y una consecuencia jurídica. El tipo legal tiene dos características positivas y una negativa, al igual que la consecuencia jurídica. Las características positivas del tipo legal son la causa y los hechos subyacentes al punto de conexión. Y la característica negativa es justamente el fraude a la ley. Es decir, que es necesaria la inexistencia del fraude a la ley para que se desencadene la consecuencia jurídica. A su vez, la consecuencia jurídica también tiene dos características positivas y una negativa: la conexión y el punto de conexión, y lo conectado, y como característica negativa, el orden público internacional, que, si no me equivoco, todavía no lo han visto. Es decir, que una vez que a través del punto de conexión hayamos traído el derecho extranjero o el derecho que va a regir el caso y lo hayamos resuelto de acuerdo a ese derecho, vamos a ver si la solución dada es compatible o no con nuestros principios de orden público internacional. Pero bueno, como nos vamos a referir hoy... sí, pero si ya empezamos así, va a ser difícil. ¿Podemos aguardar a que haga algún corte? Hola, los escucho con eco. Ni siquiera los veo. Se le escucha bien, siga, profe. Sí, sí, sigo, porque si no... no sé quién me hizo una consulta, pero aguardemos un poquito más. Bueno, justamente el fraude a la ley es la característica negativa del tipo legal y es necesaria su inexistencia para que se desencadene la consecuencia jurídica. Y el fraude recae sobre la segunda característica positiva del tipo legal de la norma indirecta, es decir, sobre los hechos subyacentes al punto de conexión. Y consiste justamente en la manipulación fraudulenta de estos hechos. Al igual que el fraude, existen otras figuras dentro del derecho internacional privado que impiden la aplicación del derecho extranjero, tales como el interés nacional, la institución extranjera desconocida, la reciprocidad o el orden público internacional. El fraude, forma parte de este conjunto de figuras dentro del derecho internacional privado que actúan como guardianes de nuestro derecho. Si queremos aclarar la naturaleza jurídica del fraude de un modo más preciso, tenemos que partir de la clasificación de los puntos de conexión. Cuando el legislador establece qué derecho va a ser aplicable a una controversia, puede basarse en hechos en los que no aparece la voluntad humana o en hechos en los que la voluntad humana está presente. En el segundo supuesto, además, puede ocurrir que el legislador imponga un derecho
sin interesarse por el derecho que las partes desean que sea aplicable. Pero también puede ser que el legislador, ordene, también puede ser que el legislador ordene la aplicación del derecho que los interesados quieren por ese mismo motivo. Es decir, que tenemos un grupo de hechos no voluntarios y un grupo de hechos voluntarios. Dentro de estos hechos voluntarios tenemos los actos jurídicos, que es lo que acabo de decir, que el legislador impone un derecho sin interesarse por el derecho que las partes desean que se aplique, y es acá donde opera el fraude. Y después en los negocios jurídicos, el legislador, como digamos existe la autonomía de la voluntad, el legislador ordena la aplicación del derecho que los interesados quieren, justamente por este motivo. Entonces, como dijimos, el fraude opera sobre todo sobre los actos jurídicos, ya que si bien el legislador asocia al acto jurídico una consecuencia sin tener en cuenta la voluntad de las partes, o la voluntad de los protagonistas, como su voluntad interviene, porque los actos jurídicos están dentro de los hechos voluntarios, esta puede organizar los hechos de tal manera que se aplique la consecuencia jurídica deseada. Por ejemplo, el legislador establece que los contratos se van a regir por la ley del lugar de celebración. Entonces el fraude consistiría en que previamente, no sé dónde mirar, chicos, les soy sincera, yo sigo mirando esta cámara. El fraude consistiría en que las partes, previamente a la celebración del contrato, van a investigar o se van a asesorar sobre cuál es el derecho que más les conviene y luego van a celebrar el contrato en el estado cuyo derecho quieren que se aplique. Otro ejemplo lo vemos también en los temas de domicilio. Por ejemplo, como en el caso Mandel, que vamos a ver dentro de un rato, en el que, digamos, al establecer un domicilio, al fijar un domicilio, interviene la voluntad humana. Y entonces las partes o la parte puede previamente asesorarse, si el punto de conexión va a ser lugar del domicilio, puede asesorarse en cuál es el derecho que le conviene que se aplique y mudar su domicilio al estado donde le conviene. Entonces, en principio, el fraude parece que no cabe dentro de los hechos no voluntarios, ya que si la voluntad humana no interviene, no se pueden manipular los hechos de modo fraudulento. Sin embargo, de modo excepcional, puede intervenir la voluntad humana y entonces acá cabe nuevamente el fraude. Un ejemplo lo tenemos en el tema de los inmuebles y el lugar de situación. En los inmuebles, por naturaleza, la voluntad humana no suele intervenir y poder cambiar el lugar de situación. Pero la situación cambia frente a los inmuebles por accesión o a los inmuebles por ficción, como sucedía, por ejemplo, con las acciones del Banco de Francia, que por declaración de voluntad del accionista podían convertirse en bienes inmuebles. Finalmente, con respecto a los negocios jurídicos, en los que dijimos que el legislador está dispuesto a aplicar el derecho que las partes desean, en principio parecería que el fraude no podría aparecer. Sin embargo, el legislador puede establecer un límite dentro de los cuales las partes pueden elegir ese derecho. Por ejemplo, en materia de contratos, las partes pueden elegir el derecho aplicable dentro de ciertos límites o parámetros, como puede ser el lugar de celebración del contrato, el lugar de cumplimiento, el lugar del domicilio de alguna de las partes o el lugar de situación de los bienes. Y entonces, una vez más, la maniobra fraudulenta puede presentarse cuando las partes quieren elegir un derecho por fuera de esos derechos dentro de los cuales limita el legislador. Ustedes van a ver que existen Hay una consulta en el chat. No sé si prefiere que se los lea o... A ver, léemela así porque no tengo el chat abierto. Dale, si un ejemplo de acto jurídico es el cambio de domicilio. Es una pregunta. Un ejemplo de, o sea, sí, justamente, el acto jurídico es la domiciliación.
y como esa situación de hecho que es establecer un domicilio tiene una legislación, un derecho aplicable, las partes, como interviene la voluntad humana, pueden cambiar esa domiciliación. Ahí opera el fraude. Pero déjenme avanzar un poquito más. ¿Puede ser? Bueno, no los escucho, no veo acá. Vamos a ver que van a encontrar diferentes definiciones sobre fraude y todas ellas son válidas y esclarecedoras en cuanto al concepto. Una de las definiciones que trae el libro de Goldschmidt, que también lo pueden consultar, sobre todo para toda la parte general, yo ya doy por hecho que ya les hablaron en cuanto a la bibliografía de la materia y el material que pueden utilizar. Goldschmidt nos dice que el fraude consiste en el intento de las partes de convertir la relación causa-efecto, es decir, como bien dijeron, por ejemplo, el ejemplo de un domicilio, establecer un domicilio tiene un efecto, en una relación de medio y fin. Cambio ese domicilio porque quiero obtener una determinada finalidad. Por ejemplo, para el legislador, un matrimonio que se celebra, opera, digamos, la celebración de un matrimonio en un país determinado como causa para establecer una regla respecto de la divorciabilidad o no de ese matrimonio, constituyendo esa regla el efecto. Los que cometen fraude, a fin de, por ejemplo, de obtener un matrimonio divorciable, celebran ese matrimonio en un estado que les permita obtener, o sea, utilizan la celebración del matrimonio como medio para obtener dicho fin. Esto era lo que sucedía, digamos, los ejemplos más comunes de fraude aparecen generalmente en cuestiones matrimoniales y de sucesiones, y era mucho lo que sucedía en nuestro país antes de que se estableciera el divorcio. Muchas parejas iban al extranjero a casarse con el objeto de obtener un matrimonio divorciable, o al revés, se habían casado en Argentina y iban al extranjero para divorciarse. Los que tienen más años, como yo, recordarán ese tipo de situaciones. Bueno. Llegados a este punto, vamos a repasar un poco la definición que nos trae el libro del Dr. Hoff sobre el fraude, que ya les digo, en mayor o menor medida todas las definiciones hablan de lo mismo o caracterizan al fraude. El Dr. Hoff nos habla de que es un remedio legal o judicial. Utiliza la palabra remedio, que no la van a encontrar en muchas otras bibliografías. Pero está basado en la definición que otorgan Iguayet. Entonces nos dice que es un remedio legal o judicial para dejar sin efecto actos realizados con la finalidad de eludir leyes normalmente aplicables. Esta definición es una buena definición porque es muy general, es decir, para adentrarnos en el tema. Es decir, que es un remedio que establece el juez o que previamente determina el legislador para dejar sin efecto actos que, vamos a ver que esos actos en sí son lícitos, son legítimos, pero que en su conjunto y con la intención de eludir una ley normalmente aplicable, van a considerarse fraudulentos. Me gusta también la definición que les acompañé en el PowerPoint de la doctora Estela Maris Bioca, que justamente hace hincapié sobre estas cuestiones, es decir, que son actos legítimos o lícitos por separado, pero que en su conjunto, y esto es muy importante, la intención, que es el elemento subjetivo de fraude, de eludir la ley normalmente aplicable al caso, y dentro de lo que de la ley normalmente aplicable al caso, después vamos a ir precisando esta definición de leyes imperativas aplicables al caso, y que también tienen que ser con la intención de perjudicar los derechos de terceros, cuyos derechos se ven vulnerados porque serían amparados
por estas leyes imperativas aplicables al caso. Sé que ahora parece todo como muy confuso, pero quiero seguir avanzando un poquito más. Entonces, ¿cuáles son las características del fraude? En el fraude, y esto lo tienen que tener bien en claro, es una pregunta de examen, no se violenta directamente el texto de la ley, sino que es una violación oblicua. Lo que se está eludiendo es el espíritu y el sentido que tiene la legislación. Por eso, no todo cambio en el punto de conexión significa que se ha cometido en fraude a la ley, sino que deben darse estas circunstancias. Que ese cambio, esa manipulación en los hechos que me condicionan el punto de conexión, esté destinado a desplazar normas imperativas, ya sean normas propias o extranjeras, y que además sea cometido en perjuicio de terceros, privándolos de los derechos que esas leyes esquivadas les concedían. Hasta acá sí. ¿Tienen alguna pregunta o quieren que siga avanzando? Yo voy a responder a las preguntas, pero tal vez hay cosas que se adelantan a preguntar y que las vamos a ir viendo con ejemplos o más adelante. Profesora, ¿cómo está? Una pregunta breve. Cuando se refiere a normas imperativas, se refiere a normas de orden público, ¿no? Sucesión, filiación, a ese tipo de normas. Sí, Bien. estamos hablando de normas imperativas. Sobre las que puede... sobre eso solamente puede recaer el fraude. Es que si es derecho dispositivo, ahí, digamos, ustedes todavía no vieron autonomía de la voluntad, pero justamente el derecho dispositivo está a disposición de las partes y en principio, en virtud de la autonomía de la voluntad, las partes lo pueden dejar de lado. Justamente el fraude a la ley recae, digamos, es cuando se intentan eludir las consecuencias de una norma imperativa, no de una norma dispositiva. Cuestiones, bien, indisponibles por las partes. Perfecto, gracias. Sí. Te pido, Luciano, por favor, si las puedes hacer por chat. Sí, porque si no... Sí, no, tengo el teclado acá que no me anda. Ah, no está me anda bien. Bueno, USB. Perfecto. Perdón, Yo disculpe. no puedo, no sé, ahora cuando comparto pantalla no sé dónde me queda el chat. Así que, nada. Bueno, vamos a ver cuáles son entonces los elementos del fraude. Tenemos 3 tipos de elementos: el material, el legal y el psicológico. Y tienen que estar los 3 presentes para que se configure la noción de fraude. El elemento material consiste justamente en la manipulación de los hechos que van a determinar el punto de conexión. Un ejemplo, yo, o sea, doy como ustedes ya han venido teniendo clases, doy por ahí determinadas cuestiones por supuestas o por sabidas, y van a decir por ahí qué tonto el ejemplo que da, les puede servir o no. Si el punto de conexión es el domicilio, ya sea primer domicilio, último domicilio, o sea, primer domicilio conyugal, último domicilio del causante, o la residencia habitual, tiene que darse una serie de circunstancias, de hecho, alrededor de ese punto de conexión. Justamente, el fraude consiste en la manipulación de esos hechos que configuran el domicilio, por ejemplo, mudando su domicilio o su residencia a otro estado y constituyendo un nuevo domicilio, ¿sí? Lo mismo con la nacionalidad, es decir, si yo lo que quiero modificar son los hechos subyacentes al punto de conexión nacionalidad, lo que voy a hacer es dejar sin efecto la nacionalidad actual, o sea, renunciar a la nacionalidad actual y adquirir una nueva nacionalidad. Si el punto de conexión es lugar de celebración del contrato o lugar de cumplimiento del contrato, lo que voy a hacer es modificar todos los hechos que digamos, subyacentes a ese punto de conexión para celebrar el contrato donde me convenga que se celebre.
¿sí? O determinar como lugar de cumplimiento el lugar que a las partes, no quiere decir que sea de manera unilateral, que les conviene que sea el lugar de cumplimiento. El elemento legal es justamente esa norma, esa autorización contenida en el sistema jurídico propio que las partes van a utilizar y que los demás estados van a reconocer dichos actos. Es decir, es la utilización de la norma que me permite justamente el cambio de domicilio, la adquisición de una nueva nacionalidad, etc. Y el psicológico es un elemento que no puede faltar, es decir, que tiene que haber una intención justamente fraudulenta de eludir o de dejar de lado el derecho normalmente aplicable a ese caso. El elemento psicológico es muy difícil de probar, digamos, por eso, como dice acá la filmina del Power, no se identifica con el hecho psíquico de la intención fraudulenta, sino que se prueba generalmente a través de indicios. Y esos indicios son la expansión espacial y la contracción temporal. Es decir, que se realizan actos, la expansión espacial significa que se realizan actos en lugares en los que no hay una habitualidad con esas partes. Y la contracción temporal es que se realizan una determinada cantidad de actos como en una cámara acelerada. Obviamente que no es la única manera, a través de los indicios, de probar el elemento psicológico. Como vamos a ver en algunos de los ejemplos jurisprudenciales, a veces esa intención se plasma justamente a través de un testamento, con la clara intención de que en una cláusula expresa dicen que quieren desheredar a sus hijos. Es decir, no solamente lo vamos a poder probar a través de los indicios, sino que muchas veces esa intención queda plasmada en otro tipo de pruebas. Y en cuanto a los tipos de fraude, a la clasificación de los tipos de fraude, según la relación temporal entre la maniobra fraudulenta, es decir, la manipulación del acto, y su propósito, existen, digamos, tres tipos de fraude: el retrospectivo, el simultáneo y el fraude a la expectativa. El fraude retrospectivo es aquel que se comete con el fin de eludir las consecuencias de un acto realizado en el pasado con total sinceridad. El ejemplo era, cuando no existía el divorcio en nuestro país, matrimonio que se había celebrado en la Argentina y que trasladaban su domicilio al extranjero con el único fin, o su residencia, con el único fin de obtener un divorcio. Es decir, querían eludir las consecuencias de un acto realizado en el pasado, ese matrimonio, con total sinceridad. Es decir, cuando se habían casado no tenían previsto la divorciabilidad de ese matrimonio, la disolución de ese matrimonio, ni cometer ningún tipo de fraude a la ley. Un ejemplo lo tenemos en el caso de la duquesa de Beaufremont, que ahí se los indiqué. El fraude simultáneo es aquel en que se falsean los hechos al mismo tiempo que se llevan a cabo, a fin de evitar las consecuencias inmediatas del acto perpetrado con sinceridad o llevado a cabo con sinceridad. Y el ejemplo, que lo vamos a ver más adelante, por eso no se preocupen si no lo entienden ahora, es el artículo 124 de la Ley General de Sociedades. Y el último caso es el fraude a la expectativa. Es aquel en que se manipulan los hechos, no porque el acto, digamos, es sincero, que es sincero por el momento, producirá consecuencias inmediatas que se desean descartar, sino que se teme que en el futuro puedan darse tales consecuencias que previsoramente se desean apartar. Y un ejemplo, les puse ahí, es el caso Mandel. El caso Mandel o el caso Cannon, es decir, una persona que previamente se informa sobre cuál va a ser el derecho aplicable a su futura sucesión, y entonces, con el objeto de
dejarle sus bienes a determinada persona, cambia su domicilio al extranjero para morir con un último domicilio en otro lugar, o cambia su nacionalidad para que su sucesión sea regida por la ley de su nacionalidad o su última nacionalidad, justamente no porque ese cambio vaya a producir efectos inmediatos, sino que los efectos se van a producir en el momento en que esa persona fallezca, y entonces preventivamente quiere determinar cuáles van a ser los efectos de ese acto que va a suceder en el futuro. ¿Hasta acá? ¿Alguna duda más? Sí, yo sé que por ahí a veces la teoría es difícil, pero ahora lo vamos a ver en la práctica. Ahí. A ver, ¿qué hice? ¿Alguna duda? Sofía, ¿no hay nada? No, en el chat Bueno, no hay sigamos. nada. Perfecto, mejor. Seguimos. Pues ahí no sé qué hice, debo haber sido yo esa rayita fucsia. La regulación del fraude en la fuente convencional, es decir, en los tratados o convenciones internacionales. Los tratados de Montevideo, tanto el de 1889 como el de 1940, no contienen una cláusula general sobre el fraude a la ley. Yo entiendo que a ustedes ya les hablaron sobre los tratados de Montevideo, tanto el del 89 como el del 40. ¿Sí? Lo voy a Doctora, explicar qué son los tratados de Montevideo. Sí, en Sofía. el chat preguntaron si tienen que estar los 3 elementos para que se considere el fraude. Sí. El elemento, es decir, es el elemento material, la manipulación y el elemento intencional. Si no hay intención, no habría fraude. El elemento legal va muy unido al elemento material. Es decir, es la disposición legal en la cual se van a amparar para cometer el fraude. Sí, tienen que estar los 3. Ahora lo vamos a ver en los ejemplos jurisprudenciales. Volviendo entonces a la regulación del fraude en materia convencional, los tratados de Montevideo no contienen una cláusula general, pero sí tenemos una cláusula general de fraude en la CIDIP II, la CIDIP II también doy por hecho de las que ya les han hablado de ellas, que son las Convenciones Interamericanas de Derecho Internacional Privado. La CIDIP II tiene una convención sobre normas generales de derecho internacional privado, y en el artículo 6 prevé el fraude a la ley. En la fuente interna, es decir, en el derecho interno. Ay, ¿qué hice? ¿Qué pasó? Ahí está. El Código de Vélez no contenía una cláusula general o una norma general que sancionase el fraude a la ley. Sin embargo, el Código de Vélez receptaba el fraude en determinadas categorías o relaciones jurídicas en especial, como por ejemplo lo que sucedía en los artículos 1207 y 1208 del Código de Vélez, referidos a contratos, que ahora los vamos a ver dentro de un rato. Actualmente el Código Civil y Comercial trae una norma, que es el artículo 2598, como una cláusula general sobre el fraude a la ley. Esta norma tiene un carácter didáctico, porque en realidad nos está diciendo qué sucedería o cómo operar ante una situación en la que haya habido una manipulación fraudulenta de los puntos de conexión. Dice, para la determinación del derecho aplicable, en materias que involucran derechos no disponibles para las partes, y aquí aclara la pregunta que hizo recién un compañero, es decir, cuando habla de derechos no disponibles, está hablando de derecho imperativo,
no se tienen en cuenta los hechos o actos realizados con el solo fin de eludir la aplicación del derecho designado por la norma de conflicto. Este artículo 2598 está en concordancia con el artículo 12 del Código Civil y Comercial, que se refiere al fraude en el orden interno, que habla justamente, que es un artículo, ustedes recuerdan, el artículo 12, que trae en conjunto el orden público y el fraude a la ley. Bueno, volviendo a la definición que habíamos visto del doctor Hoff, decía que el fraude era un remedio judicial o legal. Es decir, el juez va a aplicar la doctrina del fraude aunque no tenga una cláusula general que contenga el fraude a la ley, que era un poco lo que pasaba con el Código de Vélez, sino que lo va a aplicar la doctrina del fraude como un principio general del derecho. Este principio, como el fraude a la ley como un principio general del derecho, ha sido aceptado por la mayoría de las legislaciones de los Estados miembros de Naciones Unidas. En los casos emblemáticos de estudio que tienen en el libro y que vamos a ver a continuación, vamos a ver cómo se ilustran las características y elementos del fraude a la ley. Los casos que les voy a dar están en el libro del doctor Eduardo, que vamos a mencionar, están tanto en el libro del doctor Eduardo Hoff y también se los voy a subir al campus. Yo acá les hice, a diferencia de los PowerPoint de otros años, como un cuadro de cada uno de los casos desmenuzados, justamente los elementos y las características y el tipo de fraude en cada caso, ¿no? Y acá sí, si quieren participar, los podemos ir charlando, sobre todo si hay personas que están recursando o que están estudiando para la libre y que ya tienen presente los hechos del caso y que pueden comentar. Así que, bueno, ahora sí los invito a participar. El primer caso que vamos a ver, que es el caso de estudio, el caso señero, digamos, es el de la condesa de Charamán-Chimay o de la duquesa de Beaufremont. La condesa de Charamán-Chimay era una condesa belga que se casa en Francia con el duque de Beaufremont. Se separa, de hecho, del duque y se traslada a Alemania, donde adquiere la nacionalidad alemana con el objeto de poder convertir esa separación de hecho con el duque de Beaufremont en un divorcio vincular. Y posteriormente en Alemania se casa con un príncipe rumano que era el príncipe Vivesco. Es decir, que la condesa va escalando en la pirámide de títulos nobiliarios, pasa de condesa a duquesa y de duquesa a princesa. Vuelve a Francia con el príncipe Vivesco como princesa Vivesco y el duque de Beaufremont pide la nulidad de ese segundo matrimonio. La Corte de Casación le da la razón en el año 1878, anulando, digamos, esas segundas nupcias que había contraído la condesa con el príncipe Vivesco. Si nosotros vemos cuál es el punto de conexión modificado, es la nacionalidad, es decir, más allá del cambio de domicilio, el punto de conexión que era determinante era el cambio de nacionalidad para, bajo su nueva nacionalidad alemana, poder obtener un divorcio vincular. Los elementos del fraude, el material es que, bueno, muda su domicilio a Alemania y se nacionaliza alemana. Inmediatamente obtiene su divorcio y un nuevo matrimonio. El legal es justamente las normas que le permitieron ese cambio de nacionalidad para eludir las normas antidivorcistas francesas. El psicológico,
El psicológico se prueba justamente a través de la expansión espacial, es decir, el traslado de un país a otro, y la contracción temporal, es decir, en un año, entre 1874 y 1875, se separa, se muda, se nacionaliza, se divorcia y se casa. La sanción al fraude, que no lo vimos, pero creo ahora lo vamos a ver. En general, la sanción del fraude es impedir la obtención de la ganancia especial que las partes tuvieron en mente al cometer el fraude o al manipular los hechos. Todas las demás partes del acto siguen siendo vigentes, es decir, lo único que se hace es quitar ese beneficio o esa ganancia especial que las partes quisieron obtener. Entonces, la sanción es la anulación de ese segundo matrimonio con el príncipe vivesco. Y digamos de la sentencia de divorcio que ella había obtenido con el duque de Bourg-Fremont en Alemania. El cambio de domicilio y el cambio de nacionalidad siguen siendo válidos. Y el tipo de fraude del que se trató, en la clasificación que vimos anteriormente, se trató de un fraude retrospectivo. El segundo caso que vamos a ver, que es de la jurisprudencia nacional, es el caso Mandel de la Sala C de la Cámara Nacional Civil del año 1981. Esperen, tengo que fijarlo ahí para que no se vaya. Pregunta, Sofía, ¿del caso de la duquesa de Bourg-Fremont hay alguna consulta o continúo y vemos los casos y después vemos las preguntas? No, no hay alguna consulta. Perfecto. No, son casos muy fáciles. Lo que les digo, yo, digamos, así como se los he desmenuzado los casos, ustedes los tienen que leer, los tienen que estudiar, pero también tienen que tener presente estos conceptos, porque son después lo que les vamos a tomar en el examen. Es decir, a mí de nada me sirve que me cuenten si era condesa, después duquesa, después princesa, pero si no me saben decir en qué consistió la manipulación, cuál era el punto de conexión aplicable al caso, cuál era el derecho evadido, qué tipo de fraude era, es decir, si esos casos, digamos, si esa película, que sería el caso, no la bajan en términos de conceptos, ¿no? De elementos, de conceptos, de puntos de conexión. El segundo caso es el caso Fritz Mandel. Mandel era un nacional austríaco, una persona austríaca que se había nacionalizado argentina, vivía en Buenos Aires, tenía un departamento en la calle del Libertador y pasaba también varias temporadas en Austria. Al enterarse de una enfermedad grave terminal, realiza una serie de maniobras con el objeto de desheredar a sus hijos y dejarle sus bienes a su quinta cónyuge. En este caso, tienen que tener en cuenta que los puntos de conexión modificados son dos, el domicilio y la nacionalidad. ¿Por qué? Porque para el derecho argentino la sucesión se rige por la ley del último domicilio del causante. Mandel tenía domicilio en Argentina. Entonces él, primero, muda su domicilio a Austria para eludir la aplicación del derecho argentino, pero a su vez para el derecho austríaco la sucesión se rige por la ley de la nacionalidad. Entonces readquiere la nacionalidad austríaca con el objeto justamente de que su sucesión sea regida por el derecho de su última nacionalidad, que sería la austríaca. Entonces los puntos de conexión modificados son dos. Los elementos del fraude justamente es el cambio de domicilio y de nacionalidad. El elemento legal es este cambio amparado en las normativas, en la normativa extranjera que así se lo permitía, ¿no? Domiciliarse en Austria y nacionalizarse a su vez austríaco.
El psicológico, este caso, es muy paradigmático porque se realizan actos justamente como en una cámara acelerada. La expansión espacial está justamente en esto, entre la distancia entre Argentina y Austria. Si bien Austria no era un lugar, un estado que era indiferente o ajeno a Mandel, porque era su nacionalidad de origen, y de hecho pasaba largas temporadas allí, no era el lugar donde él residía de manera habitual, que sí lo era Argentina. Y en una cámara acelerada se realizan toda una serie de operaciones luego de enterarse de esta enfermedad terminal. Entonces, por ejemplo, les pongo ahí que en diciembre del 76, en el pasaporte de Mandel figuraba como domicilio la ciudad de Buenos Aires. En marzo del 77, a los pocos meses, se entera de la grave enfermedad. En abril redacta testamento. En agosto readquiere la ciudadanía austríaca. También se domicilia en Austria. Y en septiembre fallece con último domicilio en Viena. Además de estos indicios que prueban el elemento psicológico, Mandel expresamente en su testamento deshereda a sus hijos, es decir, que no cabía duda de cuáles eran las intenciones de todas estas maniobras. Otro indicio que fue muy importante para la determinación de la causa es cómo estaba equipado el departamento que él tenía en Buenos Aires, es decir, con muebles, con ropa, con determinados servicios que hacían presuponer que esa era su residencia habitual, o sea, su domicilio, hasta el momento en que se entera de su enfermedad terminal. La sanción del fraude justamente consistió en privar de los efectos de ese cambio de domicilio y de nacionalidad, pero el cambio de domicilio y de nacionalidad siguieron estando firmes y vigentes, solamente que se privó de efectos a esos actos jurídicos. Y el tipo de fraude que se configuró en este caso fue un fraude a la expectativa, es decir, él previamente se asesoró de cuál era el derecho que él quería que se aplique a su sucesión, con el objetivo de dejarle sus bienes a su quinta cónyuge y de desheredar a los hijos de matrimonios anteriores. Otro caso, bueno, acá les transcribí parte del fallo, pero bueno, esto lo pueden mirar después con tranquilidad. Otro caso que ilustra el fraude a la ley, en este caso a través de la modificación de la nacionalidad, es el caso Nottebohm, que también lo tienen en el libro del Dr. Hoff, que es un reclamo ante la Corte Internacional de Justicia de Liechtenstein contra Guatemala en el año 55. Y lo que vamos a ver acá es un poco el principio de la nacionalidad efectiva. Nottebohm era un ciudadano alemán, había nacido en Hamburgo y hacía 34 años que vivía en Guatemala, donde desarrollaba todos sus negocios. Un mes después de que se declara la Segunda Guerra Mundial, Nottebohm decide nacionalizarse, o sea, renunciar a su nacionalidad alemana y nacionalizarse como ciudadano de Liechtenstein, el cual era un estado con el que no tenía ninguna vinculación. Si bien es cierto que tenía un hermano, uno de sus hermanos que residía en dicho estado y había hecho algunos viajes a dicho país, no tenía una vinculación real, efectiva y de tipo familiar con dicho estado. Lo que Nottebohm quería era justamente eludir la legislación guatemalteca que, digamos, declaraba
la aplicación de las leyes sobre propiedad enemiga, ya que justamente Nottebohm tenía nacionalidad alemana, y le confiscaba sus bienes. Entonces lo que solicita, digamos, lo que quiere obtener a través de ese cambio de nacionalidad era la protección diplomática de Liechtenstein, la cual le es negada por el gobierno guatemalteco y que dio lugar a este reclamo ante la Corte Internacional de Justicia, que no hizo lugar a lo solicitado por Liechtenstein. Entonces, el punto de conexión modificado, como ya dijimos, fue el cambio de nacionalidad con la finalidad de obtener esta protección diplomática. Los elementos del fraude material es el traslado a dicho estado y la obtención de una nueva nacionalidad. Me olvidé de aclarar lo siguiente. Liechtenstein establece como requisitos para obtener la nacionalidad de su país la adhesión a una de las comunas de su estado, y de manera, digamos, la adhesión a esa comuna, el traslado del domicilio, tener bienes, participar en la vida política y tener una residencia de al menos 3 años en dicho país. Y excepcionalmente otorga la nacionalidad a cambio del pago de de un impuesto de naturalización, de determinados impuestos. Nottebohm solicita a Liechtenstein la nacionalidad amparándose justamente en esta excepción, pero sin dar explicaciones de por qué se amparaba en la misma. Es decir, ofrecía el pago de este impuesto de naturalización y así se lo conceden. Entonces el elemento legal era justamente haberse amparado en esta legislación que le permitía nacionalizarse a cambio del pago de un impuesto, pero no había una adhesión a una comuna, que bueno, eso sí finalmente lo hace, pero no había una residencia habitual anterior de 3 años, de al menos 3 años en dicho país. El elemento psicológico se prueba a través de la expansión espacial, es decir, el traslado de Guatemala a Liechtenstein, y la contracción temporal, en la rapidez y la facilidad con la que realiza todos estos trámites, porque en 3 meses, entre octubre y diciembre de 1939, realiza todos los trámites de nacionalización y obtiene el pasaporte, y con dicho pasaporte regresa a Guatemala. La sanción del fraude: no se tuvo en cuenta la protección diplomática, se aplicaron las leyes guatemaltecas y se le confiscaron sus bienes. Nadie, digamos, si bien se cuestionó y se privó de efectos a esta nacionalidad adquirida, la nacionalidad siguió firme. Los actos que siguieron siendo válidos, bueno, justamente la nacionalidad, y el tipo de fraude del que se trató, también fraude a la expectativa. Es decir, Nottebohm, previendo, al haberse declarado la Segunda Guerra Mundial y previendo que le iban a aplicar las leyes sobre propiedad enemiga y le iban a confiscar los bienes, realizó todas estas maniobras para ampararse bajo la ley de un Estado extranjero. Bueno, acá les agregué partes del fallo, en el que, bueno, aclara que Nottebohm mantuvo siempre lazos familiares y comerciales con Alemania, es decir, que él seguía siendo nacional alemán a pesar de que tenía residencia en Guatemala. La naturalización no se basó en una conexión real anterior, sino que fue solicitada justamente para reemplazar su condición de nacional de un Estado beligerante por la de un súbdito de un Estado neutral, con el único fin de pasar bajo la protección diplomática de Liechtenstein. El último caso que vamos a ver es el caso Caron, que también está en el libro, que es un caso de la Corte de Casación francesa del año
1985. Este caso es muy interesante, ahora van a ver por qué. Jean-Claude Caron era un ciudadano francés que vivía en Francia, tenía 2 hijos, Leslie y Emery, Leslie de nacionalidad francesa y Emery de nacionalidad americana. Llegado un momento de su vida, previendo que su sucesión se iba a regir por el derecho de su último domicilio, que era en Francia, Jean-Claude Caron traslada su domicilio a Estados Unidos, a las Islas Vírgenes, concretamente a San Tomás, y también adquiere la nacionalidad americana, norteamericana. Realiza 2 testamentos anteriores en los cuales expresamente deshereda a sus hijos Leslie y Emery. Y la mayor parte de su fortuna se encontraba en suelo norteamericano, pero poseía en Francia un bien inmueble, un departamento de lujo, en los Alpes marítimos, en la ciudad de Villeneuve-Loubet, en un complejo habitacional que se llamaba Le Commodore. Que ahí les adjunté la foto para que lo vean. Vuelvo para atrás. Después lo miran tranquilos. Entonces, informado a través de un notario de cuál iba a ser el derecho que iba a regir su sucesión, y con la intención no solo de desheredar a sus hijos, sino de dejarle sus bienes al matrimonio Odell, compuesto por la señorita Odell, que había sido su antigua secretaria, realiza una serie de operaciones armonizadas. La primera de ellas, como bien les hacía mención, cambia su domicilio, cambia su nacionalidad, en base a su nueva nacionalidad otorga testamento, nuevamente desheredando a sus hijos. Pero ¿qué pasa? Como en Francia existía un bien inmueble y también se iba a abrir una sucesión en Francia por la ubicación de ese bien inmueble, lo que va a hacer, como no puede, como ya vimos, no se puede cambiar el punto de conexión, lugar de situación de un bien inmueble, lo que va a hacer es cambiar la calificación para convertir ese bien inmueble en un bien mueble. Lo que hace es crear una sociedad americana que justamente la va a denominar Commodore Corporation, que era el nombre del complejo habitacional donde se encontraba ese departamento de lujo. Y luego va a transferir a esa sociedad como único bien el departamento ubicado en Le Commodore, Villeneuve-Loubet, como único activo de esa sociedad. Y esa sociedad pertenecía, en dos tercios de esa sociedad pertenecían a Jean-Claude Caron y el tercio restante pertenecía al matrimonio Odell. A su vez, no voy a explicarles el caso en extensión porque, digamos, no hace a lo que nos interesa hoy, crea, digamos, un trust que va a administrar las acciones de esa sociedad. Entonces, el bien inmueble, por naturaleza, se convierte en un bien mueble porque se convierte en acciones de esa sociedad americana. Y por lo tanto, si era un bien mueble, iba a ser regido por la ley, tanto para el derecho francés, por la ley de su último domicilio, que era el derecho americano, a través, digamos, gracias al cual había otorgado testamento, desheredando a sus hijos. Entonces, por eso, bueno, yo acá les puse todas las maniobras que él fue realizando. Esperen, la foto de los departamentos. Lo que la Corte de Casación termina diciendo, digamos, la Corte de Casación revierte un poco. En primera instancia le dan la razón a los hijos, a Leslie y Emery, que impugnan ese testamento, diciendo que esa venta
del inmueble de Le Commodore que Caron se hizo a sí mismo es inoponible frente a sus hijos. La Corte de Aix-en-Provence revirtió esa situación y dijo que solamente era inoponible respecto de los 2/3, que era la porción de legítima que le correspondía a los herederos legítimos, ¿no? Que en este caso eran los 2 hijos. Y Casación, digamos, sostiene esta solución diciendo que la venta que Jean-Claude Caron se hace a sí mismo es inoponible frente a sus hijos solamente respecto de 2/3 del bien inmueble. El resto sigue estando en cabeza del matrimonio Odell. Es decir, que solamente la declara inoponible por la porción legítima de los hijos. Todos los demás actos siguen siendo válidos, es decir, la domiciliación en San Tomás, la adquisición de la nacionalidad americana, la constitución de la sociedad americana y el trust que él había creado. Lo que dice la Corte es que la Corte no va a evaluar sobre la validez o no de esa sociedad americana, sino lo que va a hacer es constatar que es ficticia y extraer las consecuencias de ese carácter ficticio que tiene esa sociedad, y va a declarar la venta inoponible respecto de esos 2/3 del bien inmueble. La crítica que se le hace a este fallo de la Corte de Casación es que no tuvo en cuenta sobre el último tercio el derecho de reserva que tenía su hija francesa Leslie. El derecho de reserva francés es idéntico al antiguo artículo 3470 del Código de Vélez, que justamente estaba inspirado en esta ley francesa, que no recuerdo en este momento el número, que permite al heredero francés tomar de la sucesión abierta en Francia, lo mismo sucedía con Argentina, ¿no?, una porción igual de los bienes de los que fue privado en la sucesión abierta en el extranjero, sería en la sucesión americana, abierta en Estados Unidos, por cualquier título que fuera. Y entonces se le privó a Leslie Caron de, sobre el tercio restante, poder ejercer ese derecho de reserva. Bueno, ¿tienen alguna duda? Sofía, ¿no hay nada? Sigo. Nos quedan pocos minutos aparte. Bueno, no se angustien, yo voy a ir rápido, les voy a dejar el PowerPoint y vamos a tener la clase de repaso. Entonces, lo que no llegue a explicar, porque hay 1:15 tengo que dejar el aula, ¿no? No sé si esta conexión después sirve para... Yo por mí no tengo problema en terminar, pero no sé si este enlace después lo utiliza algún otro docente de otra cátedra. Bueno, nadie me sabe decir eso, vamos a seguir. Bueno, entonces vimos hasta ahora el fraude como un remedio judicial. Y ahora vamos a ver el fraude como un remedio legal. El fraude se entiende como un remedio legal cuando anticipadamente la ley sustantiva del foro lo condena de modo expreso. Ejemplos del fraude como remedio legal lo tenemos en materia de contratos, que yo anteriormente les mencioné que el Código de Vélez, si bien no traía una cláusula general de fraude, sí contenía el fraude, digamos, en determinadas cuestiones o en categorías particulares, como por ejemplo en materia contractual, en los artículos 1207 y 1208 del Código Civil, que decían que los contratos hechos en nuestro país para eludir las leyes de estados extranjeros o los contratos hechos en el extranjero para eludir derecho de la República son de ningún valor o no tenían efecto alguno. Nuestro Código Civil y Comercial, en el artículo 2651, inciso F, también trae una
una cláusula, una aplicación particular de la cláusula general del fraude del 2598. Dice que los contratos hechos en la República para violar normas internacionalmente imperativas de una nación extranjera no tienen efecto alguno, ¿sí? Es decir, que se inspira en el artículo 1207 y 1208 del Código de Vélez, que eran normas antifraude en materia contractual. El caso inverso, es decir, de contratos hechos en el extranjero para violar normas internacionalmente imperativas argentinas o normas imperativas argentinas, quedaría subsumido dentro del artículo 2600 que se refiere a la protección del orden público internacional. El otro caso del fraude como remedio legal es el fraude en sociedades. A modo de resumen, no me voy a referir al 28... Uy, me quedó sin terminar el PowerPoint. Al antiguo 286 del Código de Comercio, antes de la reforma de 1897. Vamos a hablar del 286 del Código anterior a la reforma de la Ley de Sociedades, actualmente Ley General de Sociedades, y del 124 de la Ley General de Sociedades. El antiguo artículo 286 del Código de Comercio, hasta su derogación, decía que las sociedades que se constituían en el extranjero para ejercer su comercio en nuestro país, con la mayor parte de capitales levantados también en nuestro país, o, se los marqué en rojo, el O, que tuvieran en la misma, es decir, en nuestro estado, el directorio central o la asamblea de socios, iban a ser consideradas para todos sus efectos como sociedades nacionales sujetas a las disposiciones de este código. Antes que nada, hoy vamos a ver solamente de sociedades el 286 del Código de Comercio y el 124 como norma antifraude. El tema sociedades lo van a ver en profundidad después cuando veamos la parte especial. Así que no tienen que estudiar todo de sociedades, sino solamente estas normas. El 286 tenía dos parejas de indicios que probaban la intención fraudulenta de estas sociedades constituidas en el extranjero, que eran una presunción iuris et de iure, y constituía en dos duplas, la dupla capitalista y la dupla administrativista. Para que se dé la dupla capitalista debían darse acumulativamente las dos circunstancias, es decir, que el principal comercio de esa sociedad se desarrollara en nuestro país y la mayor parte de sus capitales también estuvieran en nuestro país. La dupla administrativista se refería a que el directorio central más la asamblea de socios también estuvieran en nuestro país. Es decir, que debían darse acumulativamente las dos circunstancias dentro de cada dupla y alguna de las dos, o la dupla capitalista o la dupla administrativista, para que funcione la presunción. Y en dicho caso, la sociedad extranjera se reputaba local y se regía por la legislación nacional. Claramente el vocabulario al que aludía el 286 hacía referencia a las sociedades anónimas que eran la vedette en ese momento. Y en el caso de que se diera alguna de las duplas, la sociedad, repito, se trataba como una sociedad que se hubiese constituida en la República, cuyas leyes habrían presuntamente infringido, y es decir, se la consideraba como una sociedad irregular. La Ley General de Sociedades establece en el artículo 118 el principio general que las sociedades se van a regir
por la ley del Estado donde se hubieran constituido, receptando de este modo la teoría de la incorporación. Y el 124 se refiere, digamos, toma como antecedente el artículo 286 del Código de Comercio y habla de las sociedades extranjeras con domicilio o principal objeto en la República. Dice que las sociedades constituidas en el extranjero que tengan su sede o su principal objeto destinado a cumplirse en nuestro país serán consideradas como sociedades locales a los efectos del cumplimiento de las formalidades de constitución, reforma o control de funcionamiento. Y digamos, estas presunciones, esta casuística bipartita la resume en dos presunciones, pero unificadas, es decir, no deben darse dos situaciones en cada una de las condiciones. El concepto de sede alude al criterio administrativista y el concepto de objeto alude al criterio capitalista. Es decir, reemplaza este sistema dual del 286 por el sistema unitario basado en el domicilio, que sería la sede, o en el lugar donde se desarrolla el objeto social, para considerarla como, para, digamos, requerirle el cumplimiento de determinados requisitos que se le solicitan a las sociedades locales. Acá les traje un fallo, IGJ contra Hartfield, en el que justamente la Cámara Nacional de Comercio, Sala C, lo repetí 2 veces ahí, en el año 2015 resuelve sobre la inscripción de una sociedad constituida en Nueva Zelanda y ordena su inscripción. La IGJ digamos, solicita el cumplimiento de determinados requisitos a esta sociedad extranjera, presumiendo o alegando que era una sociedad offshore constituida con el objeto de eludir el derecho nacional, ¿no? Que había sido constituida en fraude a la ley. Justamente en este caso, la Cámara Nacional del Comercio lo que dice es que no hubo fraude a la ley, que la sociedad de Hartfield era una sociedad extranjera genuina, y que quedaba descartado que se hubiese configurado el fraude a la ley previsto en el artículo 2598 del Código Civil y Comercial de la Nación. Sigo. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias del fraude? Esto ya lo hemos visto en todos los ejemplos jurisprudenciales que hemos visto hasta ahora. Las consecuencias del fraude es justamente el efecto que produce el fraude es el efecto de su propia ineficacia. La norma indirecta que resulta inaplicable a los hechos artificialmente creados, una vez que se determinó que ha existido fraude, se va a dejar de lado ese derecho que las partes quisieron que se aplique y se va a aplicar el derecho normalmente aplicable al caso. Es decir, que se va a aplicar la norma que se intentó justamente evadir, porque lo que se intenta es privar a las partes de esa ganancia especial o ventaja indebida que quisieron obtener a través de la manipulación fraudulenta de los hechos que condicionan el punto de conexión. Una pregunta que siempre surge es ¿qué diferencias y similitudes existe entre el fraude a la ley y el orden público internacional? Bueno, como similitudes tenemos que las dos son características negativas dentro de la norma de conflicto. Una es una característica, el fraude es la característica negativa del tipo legal, el orden público la característica negativa de la consecuencia jurídica, y que frenan la aplicación
del derecho, extranjero por situaciones diferentes. Muchos autores confunden el orden público y el fraude a la ley, o subsumen el fraude a la ley al orden público como una subespecie del mismo. Pero esto no es así, son dos institutos, dos figuras diferentes entre sí. Lo que sí es cierto, y ustedes lo van a ver a lo largo de la jurisprudencia y de toda la parte especial, es que muchas veces, lo voy a decir en criollo, lo que no cae por fraude termina cayendo por infringir el orden público internacional, porque son dos institutos que se tocan, se pisan en determinadas situaciones. La diferencia es que en el fraude lo que se tiene en cuenta es el procedimiento, la manera en que ese derecho extranjero es traído al caso para solucionarlo. En cambio, en el orden público, lo que se tiene en cuenta es el contenido de ese derecho extranjero. Es decir, se va a dejar de aplicar ese derecho extranjero porque su contenido infringe los principios fundamentales del orden público internacional argentino. Después, en el fraude a la ley, lo que se pretende defender es el ámbito de aplicación normalmente aplicable de una determinada ley, que es la ley evadida. En cambio, en el orden público internacional, el juez lo que va a hacer es suspender la acción, la actuación de la norma indirecta, que reconoce como aplicable un derecho extranjero, porque ese derecho extranjero conculca nuestro orden público internacional. El fraude admite, digamos, la posibilidad de sanción, la sanción entendida como dejar sin efecto, no sanción como una multa, sino una sanción como en el sentido de dejar sin efecto ese beneficio especial que las partes quisieron. En cambio, el orden público está concebido como una institución de protección, de resguardo de los principios fundamentales del derecho del foro. Procesalmente el fraude debe ser invocado y probado por las partes, en cambio el orden público debe ser aplicado de oficio por el juez, sin perjuicio de que las partes, en el caso particular, también puedan alegar que hay una infracción al orden público internacional. Y bueno, y después, como ya lo mencionamos, ambas son características negativas, una del tipo legal y la otra de la consecuencia jurídica. Y por último, bueno, tenemos que tener en cuenta, pero esto tal vez no sea fácil de entenderlo hoy porque creo que recién están empezando con jurisdicción, ¿no? Pero tenemos que entender o saber que el fraude a la ley no solo recae sobre las normas que determinan la ley aplicable, sino que también puede recaer sobre las normas que determinan la jurisdicción. Y la explicación de esto prefiero dejarla para el día que tengamos la clase de repaso y que ustedes hayan avanzado un poquito más con el tema de jurisdicción, porque ya terminamos. Nos quedan unos poquitos minutos para contestar preguntas. Sofía. A ver. Voy a dejar de compartir pantalla. Así los puedo ver. Dejar de compartir pantalla. Acá estamos. Bueno, ustedes me ven de costado, pero yo miro para adelante. Me cuesta mucho mirar para el teléfono. A mí me quedó una duda sobre una de las filminas del comienzo, Sí. sobre hechos no voluntarios. No lo logré entender al 100, pasa no quería interrumpir. Sí, lo que digamos, es una...
explicación de la naturaleza jurídica del fraude, porque el fraude necesita el elemento voluntario, es decir, si no interviene la voluntad humana, no cabría el fraude. Y el ejemplo que les había dado era el de los bienes inmuebles. Sin embargo, en algo que uno piensa que un inmueble por naturaleza no puede cambiarse, la voluntad humana no interviene, pues yo no puedo, digamos, la tierra, cambiarla, un bien inmueble, un terreno, cambiarlo de lugar. Fíjate cómo, en el caso Caron, modificando la calificación que se tiene sobre ese bien inmueble, se puede cometer el fraude. ¿Sí? Ahí está, ahora sí. Perfecto. Gracias. No, de nada, Alan. Yo sé que por ahí es mucho y que hablo rápido y que, no sé, es difícil por Zoom, no sé dónde mirar. Sí, Acá, ¿quién habla? Luciano. Sí. ¿Cómo está? No, la consulta mía es, viste que en el orden público siempre va a aplicar el derecho del juez, o sea, no va a utilizar, siempre va a ser el derecho del juez. Pero en el fraude, cuando dice que va a aplicar los hechos subyacentes al punto de conexión anteriores y genuinos, y como consecuencia el derecho anterior y genuino, ¿a qué se refiere con anterior y genuino? ¿Cómo? No te entendí. Que se va a dejar Soy de... horrible claro, para preguntar. por ejemplo, pero en todas las materias. anterior y genuino. Sí. No, pero ya te entendí. A ver, por ejemplo, un matrimonio que se celebra en Argentina es un hecho genuino, ¿no? Posteriormente, ese matrimonio es un acto realizado con total sinceridad, genuino. ¿Sí? Esa pareja se casó, vamos a darle todos los... porque estaban enamorados y se casaron legalmente sin ningún impedimento, nadie ocultó nada. Es un matrimonio genuino, ¿sí? Después, no sé, vamos a retrotraernos a la época en la que no existía el divorcio en la Argentina. Se pelean y se van al extranjero a divorciarse. Generalmente lo hacían en México, ¿no? Se casaban se divorciaban en México y se casaban en México. Ese divorcio y ese segundo matrimonio ya no es genuino, porque se hizo intentando evadir las normas argentinas antidivorcistas de ese momento. Se me fue... acá está, Luciano, se me cambió la pantalla. A eso se refiere. Bien. Y... Entonces, en ese caso, porque ahí me parece que viene la confusión, el derecho normalmente aplicable a ese intento de disolución de matrimonio, ¿qué derecho sería? El derecho argentino, porque ese matrimonio vivía efectivamente en nuestro país. ¿Pero qué hacen? Modifican el punto de conexión con el objeto de obtener un divorcio en el extranjero. Entonces, de eludir el derecho argentino. Entonces, ¿cuál es la sanción? Se deja sin efecto ese beneficio especial que quisieron obtener, el divorcio, y se aplica el derecho argentino. Ese matrimonio sigue siendo válido. Es el caso de la duquesa de Boffremont. Bien. La duquesa de Boffremont se fue a Alemania, se domicilió, se nacionalizó, se divorció y se casó. Y el duque le dijo, no, ese segundo matrimonio no es válido, porque el que es válido es el nuestro. Bien. ¿Sí? Digamos, el caso de la condesa de Charamán-Chimay o duquesa de Boffremont es el primer caso que, digamos, la mayoría de los casos son siempre de la jurisprudencia francesa, que ilustraron la problemática del fraude a la ley en el derecho internacional privado, y por eso es que los estudiamos. Bien. Gracias. El fraude, una cosa que me olvidé decirles, el fraude, ustedes tienen un concepto de fraude, porque el fraude no es una figura exclusiva del derecho internacional privado. El fraude está en todas las ramas del derecho civil, comercial, laboral, previsional, fiscal, penal, es decir, internacional público. El fraude a la ley es una figura compartida por todas las ramas del derecho. Lo que sí vamos a ver es cómo opera el fraude
lo que vimos en esta clase es cómo opera el fraude en el derecho internacional privado. Yo no tengo problema en quedarme. No sé si no hay nadie del centro, ¿no? Como para decirnos si nos echan, nos podemos seguir quedando. Uy, se me está agotando la batería. Bueno, el tema es que me voy a quedar sin batería en el teléfono, que ustedes me están escuchando por ahí. Qué desastre. Prometo para la próxima estar más pertrechada. Igual les juro que yo usé el Zoom, ¿cuándo fue? El viernes, no me acuerdo, tuve una reunión o una clase y lo estuve usando perfectamente y hoy me falló. No Tomás debe ya no da tener más. el volumen de la computadora. Sí, Chicos sí, tocaron algo sin me querer lo han- y Debe ser en la flechita de abajo a la izquierda, viste que está el micrófono. Ahí en configuración Sí. de audio, después va a aparecer una opción que deja subir el volumen del micrófono, pues se escuchaba muy bajito, no es que no se escuchaba nada. probar, a ver, ¿dónde? Configuración de audio. Sí, Ay, tenés razón, ahí está. micrófono volumen. ¿Por qué no Ahí me lo está. dijiste antes? Mira, Escribí por el chat, pero por ahí no me habías leído. el teléfono lo apago porque se me está por morir la batería.